Bienvenidos a su video semanal. Hoy día nos toca hablar sobre el tema 7 de la unidad 2 del plan de la asignatura. Esto es todo lo que dice relación con el contenido normativo del ordenamiento jurídico y en particular vamos a ver esta introducción al derecho privado. Bueno. Cuando nosotros nos referimos, ¿no? a la introducción al derecho privado, nos referimos en particular, ¿cierto? Al derecho civil. O sea, cuando nosotros hablamos de la palabra civil, ¿no? Uno dice, bueno, derecho privado, ok, derecho sustantivo, de acuerdo, pero la palabra etimológica, ¿no? Del civil viene del latín civiles. Y civilis, de civis, civilis, con i, civilis, con de civis, viene y significa, ¿no? En latín, ciudadano. Entonces, en consecuencia y en razón de esto, ¿no? El derecho civil requiere, por tanto, y dice relación, ¿no? Con nuestra sociedad, o sea, con la cotidianidad de la persona, ¿no? Y con el ciudadano, por supuesto. Entonces, traducido no a un lenguaje jurídico, no más exacto, hoy significa un derecho propio de los nacionales, de un país o de un Estado. Entonces, esto toma relevancia principalmente entendiendo primero desde el punto de la evolución del concepto de derecho civil. Y cuando nosotros nos referimos a la evolución, ¿no? Nos tenemos que remitir a Roma. Ahí se distinguía, ¿no? El jus natural, que era común a todos los hombres, ¿no? Sin distinción de ningún tipo de nacionalidad ni nada. Y también existía, aparte del jus natural, existía el jus civile, que era el derecho propio, pero de los ciudadanos romanos. Entonces, la sum politicum, ¿no? El animal político, ¿no? Como ustedes lo van a estudiar el día de mañana, eh, el político viene de polis, ¿no? Y aquí en este caso de la ciudad, ¿no? De la polis, de una plaza pública, ¿no? En griego, ¿no? Era una noción equivalente a lo que hoy denominamos inclusive Estado. Con lo cual, el derecho civil se refería al derecho vigente en Roma y comprendía además normas de derecho público o derecho privado en esa época. Ahora, con la invasión de los germanos y la caída del Imperio Romano de Occidente, los invasores, ¿no? Introdujeron sus propias leyes, referente, por ejemplo, a la Organización de las Naciones. eh, para ello, ¿no? Las normas de derecho público, incluidas en el Jus Civiles, perdieron vigencia, siendo sustituida por las nuevas introducciones, ¿no? O introducidas, mejor dicho, por los germanos, quedando así reservada la denominación a aquellas normas de derecho privado que seguían su sistema. Entonces, para que veamos, ¿no? Que en la antigüedad era tan amplio el ius civile que incluía tanto el derecho público privado y con la invasión germana se redujo solamente al derecho privado. Bueno, desde entonces, ¿no? Y en un sentido lato, se identifica el derecho civil con el derecho privado. ¿Ok? Entonces, es por eso que el contenido, ¿no? Del plan de la asignatura dice introducción al derecho privado y me tuve que contar un poquito de historia, la cual voy a seguir contando brevemente para que no se aburran. ¿Ah? Bueno, en el curso de la Edad Media, ¿no? En el curso de la Edad Media, adquirieron vigencia los cánones o reglas de la Iglesia, dictados para regir relaciones nuevas suscitadas por la actividad propia religiosa, ¿no? Eh, o relaciones antiguas, ¿m? Como la referente, por ejemplo, al matrimonio, a
a bautizo, eh, dejaron, en esa época ya dejaron de estar reguladas por el derecho civil, digamos, ¿no? Entonces, en ese entonces, el derecho civil aludía al derecho privado de origen romano. Entonces, por oposición al derecho canónico que se originaba en la jurisdicción reconocida a la Iglesia, eh, y tenían bastante importancia, ¿no? Eh, Siendo frecuentemente por quienes seguían estudios jurídicos de doctorado en ambos. La comprensión incluía entonces el derecho privado en la determinación de derecho civil, lo cual hacia fines de la Edad Media, los comerciantes o navegantes del mar, ¿no? Mediterráneo, por supuesto, dejaron de regirse por el jus civiles para atenderse o para atenerse, mejor dicho, a sus propias normas constitucionales, ¿no? Tomando así la costumbre mercantil bastante importancia. Luego, se condensó todas estas normas por escrito en las tablas de Amalfi y el rol de Olerón, que dieron, por supuesto, origen al derecho comercial, como rama separada del viejo tronco del derecho civil. Posteriormente, se produjo otro desmembramiento, ¿no? En la Edad Moderna, el procedimiento ante los jueces dejó de ceñirse por jus civiles, ajustándose entonces a las prácticas forenses que habían ido formando y que dio valor a la ley escrita de la ordenanza de Colbert del siglo XVII. Con ello quedó formado el derecho procesal como disciplina independiente a este derecho sustantivo, a este derecho civil. En la edad contemporánea han ocurrido nuevas segregaciones. Las relaciones, por ejemplo, entre patrones y obreros, englobadas en la llamada cuestión social, desbordaron el marco del viejo derecho y requirieron nuevas estructuras que constituyeron, por tanto, lo que se conoció y se conoce como el derecho del trabajo, el derecho laboral. Todo esto es desmembramiento acaecido, ¿no? El derecho civil sigue siendo una disciplina fundamental con un enorme contenido residual, puesto que comprende todas las relaciones jurídicas de derecho privado que no quedan incluidas en un ordenamiento especial. O sea, es una norma de carácter supletorio. O sea, si no dice nada, nos vamos a ir al Código Civil. Entonces, el derecho civil se podría definir sintéticamente, digamos, ¿no? Resumidamente, sucintamente, como el derecho privado común y general, de forma descrita como el conjunto de normas sobre la personalidad y las relaciones patrimoniales y de familia. Cuando nosotros ahora vemos el contenido, ¿no? El contenido de este derecho privado, ¿no? De este derecho civil, a posteriori vamos a ver también las fuentes, por supuesto, pero me interesa ver el contenido, ¿no? El contenido del derecho civil moderno lo forman las normas sobre las instituciones fundamentales de derecho privado, que se refieren a todas las personas sin distinción de su condición social, profesión, etc. Estas instituciones son la personalidad, la familia, el patrimonio, ¿no? Por lo tanto, tenemos, por ejemplo, normas sobre la personalidad que miran a la persona en sí misma, con prescindencia de las relaciones familiares o patrimoniales con los demás sujetos. Disciplina entonces la existencia, individualización, capacidad de tanto las personas naturales, físicas, morales, jurídicas. También las normas, el Código Civil regula las normas del derecho de la familia, ¿no? El derecho de la familia que tanto en cuanto a su organización, dentro de ella se define el estado de cada uno de sus miembros, ¿no? El cónyuge, acento lado por favor, hijos matrimoniales, no matrimoniales, etc.
También tenemos las normas sobre el patrimonio, ¿ah? Normas del patrimonio, es decir, todo el conjunto de derechos vastos de obligaciones, ¿no? Valuables en dinero, que regulan los derechos, por ejemplo, los derechos reales, los derechos sobre los bienes inmateriales, ¿no? Un derecho, por ejemplo, de una obra literaria, marcas de fábrica, ¿no? Ahora, hoy por hoy, todo lo con la contratación moderna, tenemos, por ejemplo, el tema de las grandes marcas en Internet, ¿no? En los medios sociales, ¿no? Todo lo que van haciendo, todo el comercio vertiginoso, ¿no? Que existe en la web. Bueno, entonces, tenemos también algunos autores comprenden ambos tipos de derechos, ¿no? Por ejemplo, el derecho bajo el nombre común de los derechos de exclusión, porque ellos excluyen del goce de las cosas corporales o incorporales a toda persona que no sea titular sobre de los derechos que el cual recae. Bueno, todo eso en cuanto a las normas sobre el patrimonio. Pero también cabe agregar, respecto a estas normas, los derechos de obligación. Recordemos que las obligaciones nacen ya, ¿no? De un vínculo, ¿no? Un vínculo jurídico entre personas determinadas y en virtud de este vínculo, una se encuentra con la otra en la necesidad de realizar una prestación. Entonces, como este concepto, ¿no? Este concepto que nos dice aquel vínculo, ¿no? A propósito de los derechos de obligación. O sea, ese vínculo se forma gracias a un vínculo jurídico previo o a posteriores también, ¿no? Pero en este caso tenemos, por ejemplo, a un sujeto activo de una obligación, de un vínculo, tú contratas con Pedro y tú eres el acreedor de Pedro porque realizaste un mutuo, ¿no? Préstamo de dinero. Y por lo tanto tú te pasas a llamar acreedor. Y como acreedor tú tienes un crédito, ¿cierto? Conocido como símil de derecho personal, o sea, que tú puedes reclamar de esa persona que por el hecho de él o por la pura disposición de la ley ha contraído una obligación correlativa en cuanto a ti. Y por lo tanto, los derechos de las obligaciones, está este sujeto, ¿no? Este sujeto activo, este accipiens, ¿no? Este acreedor, que tiene esta facultad, esta potestad, ¿no? Podemos señalar este poder de Grayskull, ¿no? ¿En contra de quién? En contra del sujeto pasivo, en contra del solver, ¿no? Para poder exigir un cumplimiento íntegro y oportuno y exacto de la obligación de vida. Y dicha obligación de vida podría traducirse, ¿no? En tanto una obligación de carácter positivo o de carácter negativo. Yo me refiero a una obligación de dar, que en materia civil, yo se lo adelanto, siempre supone la tradición, ¿no? O la constitución de un derecho real, ¿no? Un concepto bastante restringido en comparación con nuestro derecho procedimental, ¿no? Nuestro derecho procedimental, cabe adelantar, ¿no? Que sí comprende la simple entrega, nuestro derecho procesal. Pero para nuestro derecho civil, para que ya lo vayan entendiendo, cuando tú hablas de una obligación de dar, siempre supone la tradición, la traditio. ¿Ok? Bueno, ahora hablábamos entonces dentro de este contenido, ¿no? De esta obligación de vida, ¿no? Porque habíamos conceptualizado y estábamos viendo todo referente al contenido, ¿no? A las normas sobre el patrimonio y habíamos hablado sobre los derechos reales y los derechos sobre bienes inmateriales, ¿no? A propósito de las obras. Y hablábamos también sobre los derechos de las obligaciones. Definimos el derecho a la obligación, que era una obligación, ¿no? Como un vínculo jurídico. Señalamos los sujetos que intervienen dentro de esta relación obligacional. Comentamos que este accipiens, este acreedor, este sujeto activo de la obligación, tiene esta potestad, ¿no? Esta facultad para poder exigir, que se llama derecho personal, ¿ah? Que se llama crédito. ¿Ok?
y en cuanto a la exigibilidad de una obligación de vida. Ahora, respecto de la obligación de vida, tenemos dos grandes tipos de obligaciones, ¿no? Una obligación positiva que puede corresponder a una obligación de dar o hacer algo determinado, o una obligación negativa en el sentido de abstenerse. Por lo tanto, la denominamos como una norma o como una obligación, mejor dicho, una prestación de una abstención, o sea, una obligación de no hacer. Hay pues obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. También dentro del derecho patrimonial encontramos los derechos de la sucesión por causa de muerte, que regulan todo lo que tiene que ver con la transmisión de bienes y patrimonio de una persona por causa de muerte, por mortis causa, ¿no? Lo que se denomina causante. ¿Ok? Eh, Otra importancia respecto a lo que estamos conociendo, ¿no? El día de hoy en este video semanal, según el plan de la asignatura, lo que se conoce como introducción al derecho privado. Para poder continuar con todo lo que tiene que ver con el derecho civil en general, muy en general, vamos a hablar ahora sobre la ubicación del derecho civil dentro de las ramas del derecho. El derecho civil se ubica dentro de las ramas del derecho privado. Eso como lo primero. Es derecho privado general y además común. Es general porque gobierna las relaciones jurídicas ordinarias más generales del ser humano, en cuanto a la prescindencia de cualquier otra circunstancia, ¿no? Nacionalidad, profesión u otra circunstancia en particular. Es común el derecho civil porque todas las relaciones jurídicas de carácter privado de todos los sujetos que no estén disciplinadas por otra norma o que sea autónoma del derecho son regidas por el derecho civil. Y es común, asimismo, porque sus principios, como veremos, eh, sus normas generales suplen los vacíos o lagunas de las ramas especiales del derecho privado, como lo habíamos señalado en sesiones anteriores. Entonces, estas últimas, ¿no? Respecto al derecho civil son especiales. ¿Por qué? Porque en el ámbito respectivo derogan, modifican normas civiles, pero cuando el derecho especial carece de regulación propia sobre una materia o situación, mantiene su imperio general en el derecho civil. Así, por ejemplo, un código especial llamado Código Comercio declara que cuando sus preceptos no resuelven especialmente un caso, se aplicarán las normas del Código Civil. Entonces, eh, hay, aparte de todo el contenido del derecho civil dentro de la letra B del tema 7 de la unidad 2 del plan de la asignatura, tenemos que ver la importancia, que también está ahí, ¿no? Tratado en la letra B. ¿Qué es la importancia? ¿Qué podríamos hablar de esto? Bueno, bastante, ¿no? La importancia del derecho sustantivo radica, ¿no? En primer lugar, en su gran contenido. Porque a pesar de todas las desmembraciones que habíamos hablado, ¿no? A propósito de su hito histórico, continúa siendo una disciplina mayor, pues abarca todas las relaciones no comprendidas en los ordenamientos especiales. En segundo lugar, aparte de esta norma de grado general, ¿no? Y por tener un vasto contenido, ¿no? Eh, tema de la ley patrimonial, familia, sucesorio, obligaciones, todo lo que tiene que ver con contratos, etcétera, ¿no? Bueno, en segundo lugar, la importancia del derecho civil en cuanto a la aplicabilidad del mismo, porque sus normas suplen todos aquellos vacíos de las leyes, ¿no? Porque el derecho no tiene vacío, por cierto. O sea, yo no puedo señalar que los derechos tienen vacío, ¿no? Las leyes tienen vacío. Bueno, este carácter supletorio erige, forma el derecho civil en un elemento de unidad y coacción de todas las ramas del derecho privado. En tercer lugar, la importancia del derecho civil revela
en la técnica de sus principios afinada durante los últimos siglos, ello informa o sirve de pauta a los derechos especiales. Por último, la importancia del derecho civil se, se circunscribe a sus teorías fundamentales. Por ejemplo, a la teoría de las personas, teoría de los bienes, teoría de los hechos y actos jurídicos, proporciona derechos especiales, los cuales se van adoptando teoría con o sin modificaciones. Bueno, hemos llegado así también a otro contenido de la letra B del tema 7 de la unidad 2, que son las fuentes. ¿Ya? Eh, bueno, las fuentes del derecho. En general, por fuente del derecho tenemos que razonar y pensar qué se puede llegar a entender por fuente del derecho. Entonces, en su momento también se señaló lo que era una fuente, ¿no? A propósito de ese ripio, de ese cemento, ¿no? De ese ladrillo, ¿no? Todas esas fuentes materiales, ¿no? Pero que yo no puedo habitar. ¿No? Pero ya cuando tomamos ese cemento, vamos pegando ladrillo por ladrillo, vamos estructurando, ¿no? Una casa, y uno ya puede habitar en la casa, y eso sería una fuente formal, la casa. Y por eso, en general, ¿no? Podemos señalar que son fuentes eh, eh, del derecho, se entiende como toda constancia escrita o verbal que permite, por tanto, captar la existencia de normas jurídicas. Por lo tanto, las fuentes del derecho pueden ser formales como materiales. Formales, como se estaba explicando, son los modos o formas concretas que se manifiestan en los elementos jurídicos dados, ¿no? Una fuente formal podríamos señalar una fuente directa, inmediata, ¿no? Tú recorres en forma directamente. Entonces, por ejemplo, tenemos la ley, tenemos el código, ¿no? El código es una naturaleza jurídica ser una ley, por cierto. Tenemos las costumbres, ¿no? Cuando la ley precisamente se remite a ella. Y fuentes materiales son todas aquellas manifestaciones, fuentes materiales o indirectas, ¿no? Son todas aquellas manifestaciones escritas o verbales que no establecen normas jurídicas, sino que aportan elementos para el conocimiento de ellas. Su cabal interpretación y aplicación reciben el nombre de materiales porque su valor no arranca de la forma que revisten, sino mayor o menor acierto de su contenido. O sea, son fuentes materiales de derecho, la jurisprudencia, la doctrina, ciertas situaciones de hecho, ¿ah? Opiniones de jurisconsulto. Fuentes formales del derecho civil chileno. Son fuentes formales de nuestro derecho civil, el Código Civil, por supuesto, todas las leyes complementarias, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un sinnúmero de leyes que son complementarias, por supuesto, al derecho civil. Ahora, algunos agregan a esta lista la equidad expresamente contemplada en el Código de Procedimiento Civil a propósito del artículo 170, número 5, que habla sobre el contenido de la sentencia. Que a falta de ley, todo lo aquello, el principio general del derecho, de la equidad y de la legislación, ¿no? El espíritu general de la nación, de la legislación. Eh, Otra cosa es la gestión del Código Civil chileno, o sea, el ordenamiento jurídico en Chile vigente en la época de su independencia. Al independizarse Chile, regían en su territorio leyes que constituían derecho común y general de España, eh, en todo lo que había sido modificado, ¿cierto?, eh, por disposiciones de los cuerpos legales españoles del fuero de juzgo y los libros de los jueces, las leyes de estilo, las 7 partidas, ¿no? El ordenamiento de Alcalá, leyes de Toro, la nueva recopilación y la novísima recopilación. Además, regían en Chile leyes dictadas especialmente por el Estado español eh, para las colonias americanas en general y en forma especial para nuestro país. Reinaba entonces en muchos aspectos un derecho positivo confuso, contradictorio y anticuado. Eh, Porque si bien es cierto una norma que se encuentra en desuso como aprendimos, no pierde su vigencia.
pero existen tantas normas contradictorias entre sí, una que establece una masa confusa, que se hace necesario unir todos estos elementos que son incoherentes, ¿no? Y que se hace necesario crear un código civil. Bueno, eh, en 1810, las primeras leyes patrias, se constituyó la primera junta de gobierno, comenzaron a dictarse leyes patrias que versaban, aparte de las relativas a la organización política y administrativa del país, principalmente sobre las materias de procedimiento judicial, eh, como el decreto del año 1837 relativo a la manera de fundar la sentencia, el decreto ley del mismo año sobre la implicancia de recusación de los jueces, otro sobre el recurso de nulidad y uno relativo al juicio ejecutivo. Bueno, así las cosas, también se promulgaron leyes de carácter penal y sobre otras materias civiles, ¿no? Matrimonio entre no católicos, fíjate, en 1844, en 1852 sobre la desvinculación de los bienes, eh, sobre la propiedad literaria en 1834, y además la prelación de crédito en 1845. Hubieron bastantes proyectos de código civil. Proyecto, y yo pienso que fue algo bastante anhelado, ¿no? De tener leyes ordenadas, metódicamente, en un código manifestándose así las leyes y decretos que ponían base y premio para sujetos individuales o comisiones que se dedicaban a presentar proyectos. Principalmente lo que se quería en esa época era tener un código civil, penal y de procedimiento civil y de procedimiento penal. Los primeros intentos no tuvieron materialización alguna, ¿eh? Por lo concerniente al Código Civil, la tarea comenzó a realizarse con la llegada a Chile en 1829 de un venezolano, de un sabio venezolano, ¿ah? Eh, conocido como Andrés Bello López, que participó en toda la gestación de este cuerpo legal del Código Civil. Los diversos proyectos fueron todas obras suyas, con algunas modificaciones, por cierto, introducidas por la comisión que lo examinaba. Eh, entonces tenemos proyectos parciales. Al principio hubo proyectos que no abarcaban todas las materias propias del Código Civil, ¿eh? Que tenemos el día de hoy, sino algunas materias. Una de ellas consagraba la sucesión por causa de muerte, el otro los contratos, obligaciones convencionales, ambos obras de don Andrés Bello. Se crearon comisiones especiales, revisoras respecto a esta materia, eh, y estos proyectos con las enmiendas correspondientes sugeridas por aquellas comisiones fueron publicadas entre los años 1841 y 1845. El proyecto del Código Civil completo, ya en 1853, don Andrés Bello continuó solitario y silenciosamente la empresa de esta gran empresa, ¿no? De dar a Chile un Código Civil. Es así que en 1852 presentó un proyecto de Código Civil completo. El gobierno en esa época, en cumplimiento de una ley de 1852, 14 de septiembre de 1852 en particular, el 26 de octubre de ese mismo año, un decreto que nombraba a la comisión revisora de este famoso proyecto del Código Civil. eh, en ese entonces, esta comisión revisora estaba compuesta por Ramón Luis Irarrázaval, presidente interino de la Corte Suprema de Justicia, Manuel José Cerda, ministro de la Corte Suprema también. Eh, tenemos también a José Alejo Valenzuela, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Diego Arriarán, eh, Antonio García Reyes y Manuel Antonio Tocornal. Don Andrés Bello formaba también parte de esa comisión, por cierto, ¿ah? A la cual más tarde se incorporaron eh, dos miembros más, el gran jurista argentino Gabriel Ocampo, redactor después de nuestro Código de Comercio, por eso digo gran jurista,
y el regente de la Corte de Apelación en Concepción, que en el tiempo llegó a ministro de la Corte Suprema, don José Miguel Barriga. El mismo decreto que nombró la comisión revisora dispuso que el trabajo presentado por el señor Bello, y conocido generalmente con el nombre de Proyecto de 1853, por haberse publicado en esa fecha, por cierto, se imprimiera desde luego y se distribuyeran a los miembros de los tribunales superiores de justicia, las facultades de leyes de las universidades para que formularan sus observaciones, eh, eh, y estimaran todas las observaciones que pueden llegar a haberse realizado en esa época, tanto por las universidades como por los ministros, por los tribunales superiores. La comisión revisora, a cuya cabeza se puso el propio presidente de la República, Manuel Montt, celebró más de 300 sesiones, introdujo numerosas innovaciones, gran parte de ella propuesta por el mismo señor Bello. La comisión revisora no dejó acta de sus sesiones, antecedentes que habrían sido de gran valor para la interpretación de los preceptos del Código. Se dice que el presidente de la República y la comisión, don Manuel Montt, había tomado la decisión que no se llevaran actas oficiales, entre otros motivos para evitar el espíritu de lucimiento y de nombradía, de ocuparse en lugar de análisis y una seria meditación. Pero fue, a mi parecer, un grave error, porque nosotros no podemos tener un futuro si no tenemos una historia. No podemos avanzar si no nos caemos, ¿no? No podemos ganar si no tenemos una historia que nos permita entender, ¿no? Las situaciones o instituciones del día de hoy. Bueno, sin embargo, Andrés Bello formó privadamente algunas actas de sesiones de la comisión revisora del proyecto de 1853, lo que se conoce como Revista de Estudios Históricos Jurídicos, eh, y ahí en esa revista de estudios jurídicos, históricos y jurídicos, tú puedes encontrar toda esta comisión revisora del proyecto de 1853. Entonces, ahí lo dice, por lo menos, ¿no? Bueno, un proyecto inédito, ¿no? Un proyecto inédito, el 1853, pasó por una doble revisión, ¿no? Eh, y luego, en 1853, fue sometido, ¿no?, al último examen, o segundo examen, mejor dicho. eh, Se presentó al Congreso Nacional a fines de 1855 y así quedó el proyecto definitivo. ¿Mm? El proyecto ante el Congreso, la ley lo aprobaría. Entonces, el 22 de noviembre de 1855, el presidente de la República, don Manuel Montt, envió el proyecto definitivo al Congreso Nacional. Y el mensaje venía redactado por Andrés Bello. Después de algunos intercambios de opiniones, el Congreso aprobó el proyecto, no artículo por artículo, pero sino en general, ¿no? La ley aprobatoria fue promulgada el 14 de diciembre de 1855 y se ordenó que el código comenzara a regir desde el 1 de enero desde 1857. Entonces aquí, a propósito de la vacancia legal, tenemos esta vacancia, ¿no? De 1855, empezó a regir en 1857. Tenemos 2 años de vacancia legal, vacancia ley. Bien, vamos a dejar como título para la próxima video semanal, las fuentes del Código Civil. ¿Ok? Las fuentes del Código Civil. Ahí nosotros nos vamos a, a seguir un poquito con la historia que es necesario, para luego ir adentrándonos tanto a las bases y principios generales del derecho civil y así terminar nuestro plan de la asignatura prontamente en otro video semanal. Les deseo muy buena semana, estudien para su prueba y nos estaremos viendo en las sesiones sincrónicas. Que estén muy bien. Hasta luego.